Muy buenos días, mi nombre es Jesús Acuña Castro, soy estudiante de la Universidad Sergio Arboleda, me encuentro cursando la asignatura Derecho Constitucional Colombiano 1, dictada por el profesor Ronald Vázquez, de tercer semestre. En el presente video me dispongo a hacer un análisis jurídico minucioso de la sentencia T-002 de 1992, la cual trata de una sentencia de revisión de una acción de tutela dictada por la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional. De la acción de tutela en mención se tiene que es interpuesta contra una entidad pública como lo es la Universidad Tecnológica de Pereira. Fundamenta el accionante su tutela en que considera su derecho a la educación vulnerado por la entidad pública, en tanto que ha sido retirada de la Facultad de Ingeniería Industrial que se encontraba cursando en la universidad. Una vez hecha una breve introducción del caso que se va a analizar en este video, hablaremos del caso en concreto, es decir, del planteamiento del problema jurídico, seguido de mi tesis jurídica con fundamentos. Luego analizaremos las normas que sustentan la decisión del caso. Luego analizaremos las consideraciones del caso más en particular y finalizaremos con un aporte personal. Así pues, la accionante fundamenta su tutela en los artículos 4, que trata de la supremacía de la Constitución y la obligación de obedecerla; el artículo 67, que habla del acceso al servicio público educativo; y el artículo 365 de la Constitución, que trata de la finalidad del Estado y los servicios públicos. En el caso en particular, la peticionaria queda fuera de programa por reprobar 3 veces una asignatura de manera consecutiva en el periodo lectivo, por lo cual le fue negada la solicitud de readmisión y excluida del programa que venía cursando en la universidad en mención. El reprobar 3 veces una misma asignatura en la Universidad Tecnológica de Pereira es una de las causales establecidas en el artículo 36 literal A para poder ser retirada o perder el derecho de matrícula en un programa académico. Considera el accionante que la negativa por parte de la Universidad Tecnológica de Pereira de no acceder a su petición, aunque sustentada en el reglamento universitario, le causó graves perjuicios materiales y morales. En primera instancia, el Juzgado de Instrucción Criminal de Pereira no accedió a la petición de acción de tutela propuesta por Pastora Emilia Upegui, quien funge en el proceso como accionante en la que solicitaba el reintegro inmediato. Previamente al fallo, el juzgado en mención en primera instancia practicó pruebas tales como la declaración de Pastor Emilio Upegui Noreña y allegó al expediente el reglamento de la universidad. El juzgado en primera instancia fundamenta su decisión en dos razones básicas. Inicialmente, el juzgado dice que en el artículo primero del decreto 2591 de 1991 establece que la protección de la acción de tutela es con relación a los derechos constitucionales fundamentales. Esto se encuentra en el título 2, artículos del 11 al 41, y en ellos no se encuentra el derecho a la educación como un derecho fundamental. En el artículo 67 de la Carta Magna se refiere a la responsabilidad que tiene el Estado, la sociedad y la familia frente a la educación obligatoria de los niños y adolescentes entre los 5 y 15 años. Está comprendido en el capítulo de los derechos sociales, económicos y culturales. Sumado a esto, cabe recalcar que, como se mencionó anteriormente, el reglamento universitario de la Universidad Tecnológica de Pereira establece en su artículo 36, más específicamente en el literal A, como una de las causales el perder 3 veces una misma materia en un periodo lectivo, causal en la cual incurre la accionante. En resumen, el juzgado en primera instancia concluye de que el reglamento universitario de la Universidad Tecnológica de Pereira en ningún momento es un obstáculo
ni contrario al ordenamiento jurídico, mucho menos a la Constitución, al momento de prestar el servicio público educativo. Por el contrario, el despacho concluye también de que el reglamento está concebido para garantizar los derechos, pero asimismo estos están sujetos al cumplimiento de los deberes por parte de los estudiantes y directivas que conforman la universidad. Aunado a lo anterior, el despacho decide que el incumplimiento en este caso particular solo es atribuible al accionante, en este caso el estudiante, quien así lo admitió en declaración que rindió ante el juzgado de instrucción criminal de Pereira. En lo que concierne al Tribunal Superior de Pereira, Sala de Decisión Penal, mediante providencia del 3 de febrero de 1992 en segunda instancia, consideró el tribunal que en relación al derecho de la educación y la ubicación que éste tiene en el texto constitucional, no quedan dudas de que este es un derecho constitucional fundamental, no solo porque aparece como tal en el título 2 del capítulo 1 de los derechos fundamentales, al referirse a ello los capítulos 26 y 27 con la libertad de escoger profesión y la libertad de enseñanza, sino porque aparece también incluida en el capítulo 2 del mismo texto del título de los derechos sociales, económicos y culturales, en el artículo 67 al 70, donde específicamente la contempla como parte de los derechos, las garantías y los deberes de todo ordenamiento jurídico. Consideró el ADCUEM que aun siendo la educación un derecho fundamental constitucional, este no puede estar sujeto al juego de la voluntad y las actitudes del hombre, en este caso, el estudiante. De ahí su importancia que sea reglamentado y se definan prerrogativas y obligaciones a su ejercicio de quien instruye y de quien es instruido. De esta manera, y teniendo en cuenta los argumentos anteriormente mencionados, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira confirmó la providencia que por apelación fue revisada con aclaración en relación a que el derecho a la educación sí es un derecho fundamental. En lo que concierne al Tribunal Superior de Pereira, Sala de Decisión Penal, mediante providencia del 3 de febrero de 1992, en segunda instancia, consideró el tribunal que en relación a la ubicación del derecho de la educación en la Constitución, no quedan dudas de que este es un derecho constitucional fundamental, no solo porque aparece en el título 2, capítulo 1 de los derechos fundamentales, al referirse a ella en los artículos 26 y 27, con la libertad de escoger profesión y la libertad de enseñanza, sino por cuanto está incluida en el capítulo 2 del mismo título de los derechos sociales, económicos y culturales, artículos del 67 al 70, donde específicamente la contempla como parte de los derechos, garantías y deberes. Consideró también el ADCUEM que aun siendo la educación un derecho constitucional fundamental, este no puede estar sujeto al juego y las actitudes de la voluntad del hombre. De ahí su importancia a que sea reglamentado y se definan prerrogativas y obligaciones a su ejercicio, que tanto de parte de quien instruye como de quien es instruido. De esta manera, y teniendo en cuenta los argumentos anteriormente mencionados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, confirmó la providencia que por apelación fue revisada con la aclaración de que el derecho a la educación efectivamente es un derecho fundamental. Así, sentadas las premisas bajo las cuales se analizará este caso, procedo con la tesis jurídica con fundamentos para el presente. Tomando en cuenta la posición de la Corte Constitucional ante el problema aquí expuesto, se entiende que se ha hecho una ponderación y una aclaración en cuanto al derecho fundamental a la educación y a la autonomía universitaria se refiere, como así lo reza el artículo 377 de la Constitución Política de Colombia. En cuanto a la autonomía universitaria, que no es excluyente, sino reglamentada, y el derecho a la educación, que no es limitado, pero sí está, digamos, sujeto al cumplimiento de un deber por parte del titular del mismo. Por tanto, el reglamento universitario no vulnera la Constitución ni los tratados a los cuales se encuentra debidamente suscrito el Estado colombiano. Por un lado, se equivoca el acto al limitarse a dar una interpretación literal de los derechos constitucionales fundamentales,
e ignora a su vez el artículo 94 de la Constitución, el cual dice que la enunciación de los derechos, garantías y libertades contenidos en la Carta Magna y en los convenios internacionales vigentes no debe entenderse como una negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos, pues es una tarea del juez dar una labor investigativa y profunda de los artículos contenidos en el texto constitucional. De hecho, es su deber hacer una interpretación sistemática, finalista o axiológica para aclarar si se trata o no de un derecho constitucional fundamental. Para ello, debe el juez tener en cuenta los criterios principales para determinar si se trata o no de un derecho fundamental, que son dos. El primero es la persona humana, el segundo el reconocimiento expreso. El primero contiene una base material y el segundo una base formal. En cuanto a la persona humana, es un núcleo esencial en la determinación de si existe el derecho fundamental presuntamente vulnerado, pues debe el juez también determinar si este derecho es esencial para la persona humana. Los derechos constitucionales fundamentales no deben ser analizados aisladamente y menos interpretarse en el sentido literal, sino a través de todo el sistema de derechos y en armonía con estos, que tienen como sujeto a la persona. Es a partir del ser humano, su dignidad, su personalidad y el desarrollo de éste en sociedad, como lo reza el artículo 14 y 15 de la Constitución, que adquieren sentido los derechos, garantías y deberes y con ellos la organización y funcionamiento del Estado. Aclaradas las directrices para determinar si es o no un derecho fundamental y su esencialidad para la persona humana, en consonancia con el artículo 94 de la Constitución, se hace necesario aclarar que estos son esenciales en cuanto son inherentes e inalienables para el individuo en su desarrollo y que hayan su fundamento en los atributos de la persona humana. Tal como lo enuncia el preámbulo de nuestra Constitución, los derechos fundamentales no nacen del hecho de pertenecer a determinado Estado, sino que exigen una protección internacional adicional a la que ofrece el derecho interno. Ahora bien, estos derechos se hacen exigibles en la medida que se cumplen los deberes, los cuales están enunciados en el artículo 95 de nuestra Constitución. Es tanto como ver las dos caras de la moneda, ya que no es posible la existencia de un derecho sin un deber frente a sí mismo y a los demás. Así pues, a partir de definir la educación como un derecho fundamental, es pertinente la tutela aquí, pues es el mecanismo idóneo para proteger los derechos constitucionales fundamentales, tal como lo enuncia nuestro artículo 86. Así pues, para que no sea inocuo el preámbulo de la Constitución, en donde se definen los fines del Estado, a partir del preámbulo se debe interpretar en armonía todos los artículos posteriores a este, dentro de los cuales se está el artículo 67, que reconoce que la educación es un derecho de la persona y que con ella se busca garantizar el acceso al conocimiento. Y siendo la educación la vía principal para el conocimiento, no se puede negar que es un derecho fundamental. El conocimiento hace parte de su dignidad. Es un punto de partida para lograr el desarrollo de su personalidad, como lo enuncia el artículo 16. La educación materializa también el valor y principio de la igualdad, que se encuentra consagrado no solo en el preámbulo de la Constitución, sino también en el artículo 5 y 13 de nuestra Constitución política. En la medida que la persona tenga igualdad de oportunidades educativas, tendrá igualdad frente a los demás para efectos de su realización como persona. Culminada la explicación de la tesis jurídica con fundamentos, procedo a dar un análisis a las normas que sustentan la decisión del caso. Las normas que sustentan principalmente la decisión del caso tratan del el derecho a la educación como un derecho correlativo a un deber, a partir de la interpretación que se hace del artículo 67 de la Constitución, que consagra la educación como un derecho y a su vez como una función social por parte de una entidad. La educación es un paralelo como un derecho-deber, pues es claro que tal como dice Duguit, el desarrollo de la personalidad del individuo en sociedad depende únicamente del cumplimiento de su deber. Entiéndase este deber como un papel que debe llenar en la sociedad. Entiéndase este papel
también como la función social que debe cumplir. Siendo la educación un servicio público prestado por una entidad pública, esta está sujeta también al cumplimiento de las obligaciones por parte del titular, en este caso es el estudiante, sin descartar que la educación sigue siendo un derecho fundamental. El incumplimiento de las obligaciones para el ejercicio del derecho en cuestión, exigido por el reglamento, puede dar lugar a la sanción que contempla el reglamento universitario, siempre y cuando, cabe aclarar, esta no sea contraria a derecho ni al ordenamiento jurídico, pues no podría esta sanción implicar la pérdida total del derecho por ser éste inherente a la persona. En el caso particular, la Universidad Tecnológica de Pereira, ajustada a derecho en su artículo 36, como se explicó al inicio de este video, específicamente en el literal A, estipuló como causa de pérdida del derecho a matrícula de un programa académico perder 3 veces la misma asignatura en un periodo lectivo, por lo cual el accionante incurre en incumplimiento del reglamento interno estudiantil. Sin embargo, la institución, en cumplimiento del artículo 34 de la Constitución, teniendo en cuenta la fundamentalidad de este derecho y de que no puede ser extinguido en su totalidad, consta en el proceso de la comunicación del 10 de mayo de 1990, mediante la cual se avisó a la alumna que, de acuerdo con el reglamento y el artículo 36, había perdido el derecho a la matrícula en el programa de la Facultad de Ingeniería Industrial. En la misma comunicación, también se invita a la estudiante a realizar sus aspiraciones académicas en otros programas de la propia universidad. Una vez analizado ya el caso de manera minuciosa y una vez también ya habiendo marcado las directrices por las cuales ceñirse para la resolución del caso, es prudente proceder a revisar y desentrañar las consideraciones vinculantes o ratio decidendi de la revisión realizada por la Honorable Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional. Considera esta sala que, con base en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, que contempla como uno de los principales requisitos para la protección a través de la acción de tutela, es el hecho de que el derecho fundamental haya sido vulnerado o amenazado. Para llegar a la conclusión, la sala, con aporte que reposa en las pruebas aportadas al expediente, se tiene que la actora no cumplió con el reglamento de la Universidad Tecnológica de Pereira, que establece en su artículo 55 que son deberes de los estudiantes, más específicamente en el literal C, cumplir con los estatutos y reglamentos de la institución. Así lo admitió la petente en declaración rendida ante el Juzgado de Instrucción Criminal de Pereira en su oportunidad. Lo anterior le brinda apoyo a la negativa de la universidad para rechazar la solicitud de reintegro a la institución, específicamente al programa de Ingeniería Industrial que se encontraba cursando el accionante. La sala de revisión observa, pues, ajustada a derecho, que queda sentada la premisa que fundamenta la negativa de la institución y considera que, teniendo en cuenta también el carácter fundamental que desempeña el derecho a la educación y que ante éste no cabe alegación mayor que su condicionamiento, pero no su extinción perpetua, y en coherencia con el artículo 34 de la Constitución, no existe pues en este caso vulneración ni amenaza del derecho fundamental a la educación, porque con la reprobación de una asignatura en varias oportunidades, la petente ha perdido el derecho a matrícula en el mismo programa que se encontraba cursando en la misma institución. Ya para dar mi aporte personal y finalizar, considero que el accionante de la tutela que nos ocupa es a quien únicamente le es atribuible la responsabilidad en la pérdida del derecho a matrícula y reintegro en la institución y más específicamente el programa que se encontraba cursando. Pues según las pruebas aportadas al expediente, se le hizo un debido proceso y en ningún momento se le vulneró el derecho a la educación, como lo consagra el artículo 67, siendo este un derecho fundamental inalienable, inherente y esencial a la persona humana, sino que el ejercicio de este se encontraba condicionado en las estipulaciones dadas previamente en el reglamento estudiantil. Más aún, este último no es contrario al ordenamiento jurídico, pues si bien el derecho a la educación es una función social, ha quedado claro que esta función social no es solamente un deber por parte de una entidad pública que preste un servicio público, sino también
lo es de cada individuo que se desarrolla en sociedad, pues es el aporte que cada uno le hace a la sociedad y como tal es un deber social.